Qué bueno que nos acompañan en una nueva transmisión de Democracia en Pantalla. Hoy vamos a comentar una serie buenísima y para ello nos acompaña el doctor Pablo Valdivia Reynoso, quien es, bueno, es abogado litigante, pero es también docente en diversas instituciones de México y Perú, en las cuales también ha realizado pues, investigaciones muy interesantes. Sobre todo les recomiendo aquellas dedicadas a la docencia y la pedagogía jurídica. Él además es pintor por la Universidad de San Agustín, pero actualmente es profesor de la Academia de la Magistratura en el Perú, y vamos a comentar, como les decía, una serie buenísima que es La mano de Dios. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. ¿Qué tal, José Ramón? ¿Qué es de tu vida? Muy bien aquí, pues como todos, creo, con la nueva virtualidad, pero pues yo creo que trabajando quizás no sé si el doble o innovando como tú lo estás haciendo con tus blogs que te sigo. Y pues bueno, aquí para comentar esa serie fabulosísima, que fíjate que yo no la conocía, gracias por la sugerencia, pues yo me estaba confundiendo con otra que era brasileña que salió hace muchos años, pero estupendísima. Entonces, empecemos cuando tú digas. Pues sí, mira, yo y ya estábamos en contacto, como dices tú, nos une el gusto por las artes audiovisuales, y yo había visto esta serie, estaba buscando un cómplice, tú aceptaste, la viste y te enamoraste igual de ella como yo. El plot es sencillo para enamorarse, ¿no? Un juez que El parece juez estar. máximo. El juez máximo, exacto, varias veces le dice el juez máximo que evoca a un juez de la Biblia, ¿no? Y que a través de esta lectura religiosa llega a la conclusión en algunas partes de la serie de que está, pues eso, siendo el instrumento divino para una serie de cuestiones de justicia divina que se tienen que resolver en su pueblo. Pero bueno, no es un juez cualquiera, es un juez corrupto, es un juez de una familia muy poderosa, y entonces la serie se debate entre la locura y el posible hecho sobrenatural de que Dios le hable a este juez. Que es bien raro, ¿no? Que les hable a los jueces. Yo Pero que les a hable mí el me, diablo, madre a mía. mí me encantó porque, ¿sabes qué? Yo creo que hay un poco de megalomanía en todos los jueces. O sea, para que tú te arrogues de alguna manera una cierta facultad de juzgar a otros, pues tienes que tener pues una especie de perfil, no sé cómo decirlo, en el cual pues sí tienes que entender que estás moralmente en un escalón arriba que quien juzgas, ¿no? Si no, no habría forma de decir yo sé por qué estás mal o por qué estás bien, ¿no? Así es, sí, mira, yo creo, coincido contigo, ¿no? Es una especie de elite, ¿no? La judicatura, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí pasa como en todos los países, yo creo el sistema anglosajón norteamericano, pues también es la excepción, ¿no? Y en Europa pasa, y seguramente en Asia y en Medio Oriente igual, ¿no? Es un estatus también dentro de la sociedad. Y ciertamente esta serie viene a evidenciar algo, bueno, desde esa óptica fabulosísima. De hecho, que Mark Foster, que es el director, ya seguramente tú has visto algunas otras series, ¿no? Películas, Bad, por ejemplo, Quantum of Solace, la Guerra Mundial Z, que también está fabulosísima. Yo no sabía que este había producido The Hand of God. Y cierto, es verdad, así pasa, es un estatus desde donde nos ven, ¿no? Por encima del hombro, y tienen poder, como este juez máximo que Ron Perlman pues lo hace fabuloso. Algunos son detractores, algunos dicen que no, que es muy aburrido, que el papel pues que no es así como que lo máximo. A mí sí me ha encantado, de verdad, ¿no? Y entonces Pernell Harris es un juez muy particular, ¿no? Con todo esto, ¿no? Esa visión casi divina de inspiración, pero con poder que utiliza para corromper, y también el cuestionamiento ético y moral con su amante, la prostituta esta, que es concejala a su vez. O sea, es estupenda la trama, a mí me ha encantado. Estoy todas las noches viendo un episodio de la primera serie, por lo menos, ya la segunda la voy a ver después de las elecciones, un poco para complementar lo que está pasando acá en el Perú.
Sí, porque exactamente, te propuse esta serie justo por eso, porque digamos, la historia paralela a la del juez es la historia del alcalde que se está reeligiendo y que es muy amigo de Pernell y que de alguna forma han estado coludidos en una serie de amaños, de cosas extrañas, con una inmobiliaria que va a venir a poner un megaproyecto a la ciudad. Entonces está este otro elemento, digamos, adicional, en donde se va jugando políticamente con estos factores, ¿no? Entonces está, de hecho, bueno, podríamos citar también el tema de la prensa, ¿no? Que está detrás de estos dos personajes, el tema del juicio que se le sigue al juez por la serie de hechos delictuosos que sucedieron, como dices tú, y está toda esta trama también pues, ligada a lo religioso, ¿no? A esa visión divina que como también dices, la producción, el director, no deja nunca en claro. O sea, creo que ese es lo interesante de esta trama, ¿no? O sea, hay capítulos en los que dices, sí, este tipo está loco, y hay capítulos en los que dices, híjole, no sé, a lo mejor sí está planteando que hay un cierto poder sobrenatural que lo está acompañando, ¿no? Y esto es lo que hace súper interesante la trama. Como dices tú, la vida privada del juez se va haciendo más notable, e incluso podría ser leída la serie así, como una especie de búsqueda espiritual, de despertar de la conciencia de este juez, que de alguna forma termina siendo humillado y a la vez asumiendo un cierto tipo de humildad, ¿no? Siendo Sí, el hombre más mira, no, poderoso. es verdad, no sé si tú te has dado cuenta de esto en la serie y yo hago un paralelo, una analogía con nuestras realidades, ¿no? La realidad mexicana, la realidad peruana. Sucede que nosotros relativizamos un poco el tema moral, ¿no? Y quizás no tanto para la sociedad norteamericana, que es muy moralista, entre comillas, sobre todo en estos ámbitos políticos, ¿no? Recordemos, pues, el caso de, ¿cómo se llama?, de la becaria y del presidente Ah, claro, Clinton y Clinton, Lewinsky. exactamente, y Lewinsky, ¿no? Y bueno, que la sociedad norteamericana no perdona eso. Nosotros sí se los perdonamos que Andrés Manuel López Obrador sea así o que Peña Nieto haya sido así, hasta los rumores que habían, ¿no? De su orientación sexual y todo, ¿no? O sea, este trama es muy, digamos, cautivador para mí, porque aquí, por ejemplo, el tema religioso vinculado con, ahora te decía, te comentaba atrás un poco de la grabación que Keiko Fujimori hace unos 2 días, el domingo que hubo el segundo debate y último presidencial, tuvo que jurar sobre la Biblia. Aquí el Perú es un estado no confesional, igual que en México, pero tiene mucha influencia la fe católica. Aquí tú encuentras, yo les comentaba a algunos colegas del curso del doctorado que estoy impartiendo del CUEC, ¿sí? Del Centro Universitario de Estudios Jurídicos, que me invitaron a dar una materia, que aquí tú encuentras la oficina del juez, fíjate, ahí está la imagen del Cristo del Señor de la Sentencia, me parece, ¿no? O el justo juez y demás. Entonces, la corte acá ahí tienen una capilla, ¿no? Para orar. Yo la Para visité, la visité, la visité. Ándale, tú lo sabes. Eso es imposible en la Judicatura Federal Mexicana, ¿no? Ni en ninguna corte Sí, sí, emergente. sí. Entonces ahí encuentras, ¿no? Eso, ¿no? Hay una Sí, serie de crucifijos en las salas de audiencia o en algún... crucifijos en las salas de audiencias. O sea, en México eso no lo encuentras. Yo he tenido oportunidad de estar también los juzgados de familia, también hay un poco cuando estaba litigando también en Guadalajara y decía, bueno, pues qué bueno, ¿no? Porque por un lado, pues no hay esa intromisión religiosa, ¿no? Pero el 80% quizás de los jueces, de los magistrados mexicanos son pues guadalupanos, ¿no? Entonces es una cosa así muy loca, ¿no? Y esto pues evidencia, ¿no? Cómo es la sociedad norteamericana y cómo es la sociedad nuestra, ¿no? Cómo el papel de la religión, pero también el papel un poco diríamos, del ejercicio de la ley y de la aplicación de la ley, le llaman juez máximo, ¿no? Porque era muy estricto, le llamaban juez máximo porque aplicaba el máximo de la pena en los procesos, ¿no? Pero también utilizaba su poder, como pasa aquí, para torcer, para corromper y para favorecer a su amigo Robert Boston, ¿no? El alcalde de San Vicente. Sí, es que esa parte es muy interesante porque siendo, o sea, teniendo esa posición en la magistratura, él además es un político, o sea, es un
tipo que se ha movido bien y que incluso su esposa también a sabiendas o espaldas, pero se ha metido en el negocio inmobiliario y ha sido un factor también decisivo, digamos, en la trama, para lograr, digamos, todas estas cuestiones de lazos de nepotismo, o de compadrazgo, de amiguismo, que resultan después con el alcalde, ¿no? Y bueno, pues después en la segunda temporada, no te la voy a spoilear, pero No, no, ya, no, no, ya, porque si no, ya le acabas ahí el cuento, ¿no? Y no me la pero quiero ya, perder. ya Entonces, digamos, esta relación entre el alcalde y el juez se tensa más. Y entonces ahí se empieza a notar justamente esta lucha por el poder, porque de lo que se queja el alcalde es de que es una marioneta del juez. O sea, es decir, un juez que controla lo judicial, pero que de alguna forma tiene una injerencia tremenda en el ejecutivo, al menos en esta ficción, digamos, en ese pueblo, ¿no? sí, 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 ciertamente, ¿no? Ahora, recuerda que Crystal Hack es una mujer rica, ¿no? Ella pertenece a la alta sociedad y demás, pero también, fíjate, bueno, toda la trama también de la tragedia familiar, ¿no? Que eso, de pronto, digamos, Ah, es es el cierto, es detonante, cierto. ¿no? Para que sí, busque esta iluminación divina y este predicador fantoche, pues, muy salpicado por temas de alcoholismo, de drogadicción, y como hay en Estados Unidos, tú has visto, ¿no? A cada cuadra hay una secta religiosa y gente que va y el dinero que él ofrece también que dona y demás. Entonces ella también, mira cómo buscan, ¿no? La trama también de la desconexión del hijo, que es prácticamente por intento de suicidio, que también hay toda una situación familiar, porque supuestamente él agarra y tenía también el hijo, tenía un amante, el hijo que está en coma, ¿no? Y la amante manda a violar a la esposa del hijo, o sea, es una cosa así, pero de loco, ¿no? Y Sí, entonces, ¿cómo un ves? thriller político. Es verdad, es cierto, ¿no? Y entonces como ella también lo que hace la esposa de Pernell, pues también utilizar su poder, ¿no? Sus influencias económicas, ¿no? Inclusive para conquistar al abogado, ¿no? A este abogado que es medio, no, no sé si es su amante, ¿no? De Sí, es su pronto amante, que es su hace amante. John Terry, ejemplo, de su amante, pues, ¿no? Entonces, para que, pues, no, la esposa no proceda a iniciar el proceso judicial para que lo desconecten a su esposo, ¿no? O sea, es una cosa así, un thriller, como tú bien dices, muy kafkiano de pronto, ¿no? Pero sí, eso se ve también aquí, el segmento económico de poder en México es muy fuerte y en Perú también, son muy reducidos, pero también el poder corrompe y el poder económico aunado al poder jurídico, al poder político, pues con mayor razón, ¿no? Entonces, por eso creo que esta serie, si bien es cierto, son dos realidades diferentes, la mexicana, la peruana y la de los Estados Unidos, creo que hay más similitud entre la mexicana y la peruana, ¿no? Por lo que estamos viviendo, ¿no? Porque hay intereses y Sí, trama y doble moral. fíjate que tratando de hacer esa extrapolación que nos estás proponiendo, yo creo que hay un tema de Estado moderno ahí, ¿no? Que es Sí. la cuestión de yo lo pondría así, de la mítica idea de la división de poderes. O sea, eso se ha demostrado que no existe. Esta idea que los constitucionalistas insisten sobre el control que un poder ejerce sobre el otro y entonces hay una especie de contrapesos, le llaman. Eso es absolutamente discursivo e idílico, no existe. Aquí lo que vemos, como dices tú, en nuestros países y lo vemos en Estados Unidos, pues es una lucha por el poder, una lucha encarnizada por el poder y se utilizan todos los recursos que estén disponibles. Básicamente, como diría Maquiavelo, la finalidad del poder es mantenerse vigente, ¿no? O sea, ese es el primer principio del poder político moderno, ¿no? Haz todo por conservar el poder. Y esto lo vemos en la serie perfectamente, ¿no? El juez, a pesar de la terrible crisis que está sufriendo, que si no sabes si es una enfermedad mental o es otra cosa, pero y como dices tú, la pérdida de su hijo que está en coma, el problema familiar, el cuasi divorcio con su esposa, el juicio que va a sufrir, todo eso o sea, no hace para que el juez siga insistiendo en mantener el poder férreo y fuerte. Y entonces, fíjate, o sea, por eso está detrás una elección, porque, porque al final de cuentas,
y la cuestión está en que hay un terrible complot. Esa es la historia, es el complot de la policía contra las grandes autoridades. Es una lucha de poder entre facciones. El jefe de la policía que está con la inmobiliaria coludido, que quieren el programa pues, el virus que construyó el hijo de Pernell, del juez, para chantajear, y todo está conectado, claro, esa es la idea de un thriller, ¿no? Todo está conectado, pero al final es eso, es la encarnizada y cruda lucha por el poder. Sí, ciertamente. Mira, esto lo estamos viviendo ustedes en México y para mí es una realidad que yo he conocido muy, muy, muy de cerca, ¿no? Como, y yo no sé si tú leíste alguna vez este libro, ya no me acuerdo el periodista, el libro era Los Brujos del Poder. No sé si lo leíste, que hablaba también un poco de cómo el PRI, inclusive hasta el Bester Gordillo en su momento, llamaban a brujos precisamente para Sí, asesorar. sí. La paca, Este, la famosa paca que buscaban ándale, ándale. el Sí, cráneo o de sea, un enemigo o que se político. bañaba, se iban a África a bañarse en sangre de león, ¿no? Y demás, o sea, una trama. Fíjate, este libro lo dejé ahí en México, ya no me lo traje, pero cómo si el poder llega a nubilar el pensamiento del político, ¿sí? Que busca el poder, mira lo que vivimos en América Latina, ¿no? Y lo que está pasando en Argentina, lo que pasa en Bolivia, ¿no? Con Evo Morales que pasó y todo esto, ¿no? O sea, con Correa en Ecuador, acá, ¿no? Colombia. Colombia, ¿no? Es verdad, o sea, hacen todo lo posible, ¿no? Y tienen que buscar alianzas. Aquí, por ejemplo, se le critica mucho a Keiko Fujimori que cuando ella no ha sido, pues no ha tenido cargo de congresista. Y tú lo debes saber, pues en la época de su padre, que ese es diríamos, el lastre que tiene que cargar políticamente e históricamente, cuando ha tenido 73 congresistas de los 150 que había, pues ha sido un cambalache, un desorden, un despapalle total, porque era oposición. Y sacaron y vacaron a Pedro Pablo Kuczynski también por un tema ético de corrupción y demás, ¿no? Pero cómo buscaban enquistar el poder, ¿no? Con el empresariado, con la policía, el copar los estamentos, ¿no? El poder judicial. Mira, lo que estaba haciendo Perret, ¿no? En su caso, ¿no? O sea, el alcalde, la confabulación, el poder, la parte religiosa que entra a tallar aquí y un poco también la parte de la moralidad, ¿no? Porque aquí también todos tienen, aquí se le llaman los anticuchos. Yo no sé si tú has comido los anticuchos, que son Sí, de brochitas corazón. de res, y aquí ese término se utiliza para, diríamos, definir algo que tú tienes oculto que finalmente ha salido a la luz y pues que te evidencia, ¿no? Y te descarta. Entonces, eso aquí se ha sentido mucho. Aquí han habido, por ejemplo, empresarios del Banco de Crédito, que es el banco más famoso aquí en Perú, más fuerte, los Romero, es la familia más, una de las más pudientes aquí en Perú, han aportado a su campaña política de Keiko Fujimori, como también pasa en México, ¿no? Ya sea el PRI, ya sea el PAN y demás, ¿no? El PRD y ahora Sí, también inclusive en por eso Morena. es un tema actual esto de la fiscalización, ¿no? O sea, es decir, de dónde procede el dinero para las campañas políticas, porque se entiende que ese dinero luego pues compromete a los políticos una vez que acceden al cargo, ¿no? Y es un poco lo que pasa en esta serie, que también, porque acabo de ver una ficción sobre Montesinos, ¿no? Uh, Un poco esa historia de los anticuchos, ¿no? Cómo van sacando toda esa basura, digamos, que estaba ahí oculta y van, sí. que claro, también No lo incluso el dudes, propio... no lo dudes, José Ramón, no lo dudes que de pronto para comprar, suponiendo el caso pues, aquí hipotético de que Keiko Fujimori salga elegida presidenta, que lo dudo, ¿sí? Vaya a tener que buscar alianzas sí o sí, pero comprándolos, ya no con videocassette, grabándolos, ¿no? Hoy día hay otros medios para poder grabar a las personas que se convierta también en una suerte de montesinismo, accionar de Keiko Fujimori, no sé quién vaya a ser el Montesinos en esta oportunidad, ¿no? Y en la serie, pues, se evidencia esto, ¿no? El alcalde también, que es Andrés Arroyo, ¿no? Que también apareció en una serie como un mendigo y demás, creo que me acuerdo de esa película, ¿no? O sea, también quiere, es un tipo burdo, tosco, ¿no? Vulgar hasta cierto punto,
pero que es así un poco la imagen de los políticos, ¿no? Quizás, ¿no? Quizás el político norteamericano, Sí, ¿cómo son los políticos en México? ¿No? O sea, son gente preparada, son políticos de carrera, ¿no? no, No los... oye, el hijo Aquí de, tampoco. el hijo del alcalde, que es el encargado de ocultar las cosas malas que, para que no lleguen a la prensa, ¿no? Y entonces va y chantajea, extorsiona, esconde, ¿no? Sí es muy interesante eso que estás diciendo, ¿no? Como hay un aparato político para ello, ¿no? Sí, Para, y en México debe pasar, muchos gobernadores, sus familias, hasta las esposas, que yo he visto también en bueno, Jalisco. es Y que ese es el tema de la famosa inteligencia. O sea, la inteligencia en nuestros países sirve para dos cosas. O sea, obviamente para evitar que los enemigos del Estado este, generen terror, pero también pues, para librar al quien está en el poder de algún ataque de sus opositores, ¿no? sí, ciertamente eso también es verdad, ¿no? Aquí, por ejemplo, el hermano de Keiko Fujimori, no sé si has oído hablar de Kenji Fujimori, ¿no? Que también fue congresista y que se pelearon, o sea, de un tema por el tema del padre que lo indultaron y después lo volvieron a encerrar en la época de Pedro Pablo Kuczynski y se metió el hijo menor, Kenji Fujimori, a decir que iba a luchar para volverlo a sacar a su padre y Keiko tuvo que recular y se pelearon y ahora están de amiguitos, ¿no? Hasta aparecen en las imágenes de Instagram y demás muy juntitos, ¿no? Porque pues hay intereses, ¿no? Ciertamente, ¿no? Entonces, la familia, lo que aborda la serie, ¿no? Es un factor importante, maneja una Sí, doble moral, lo sí. político, donde el poder, la corrupción, el inescrupulo, lo inescrupuloso se junta con lo jurídico, ¿no? Porque la imagen del defensor de la ley, del que aplica la norma, que es muy estricto, pero que tiene su lado oscuro, ¿no? Moral y de torcer la ley también para favorecer e incluso el crimen, utilizar el crimen, ¿no? Porque ubica a ¿cómo se llama Aquí le he anotado el nombre de Garrett Dylan, ¿no? Que parece más loco que nadie, ¿no? Que hace de K-Day, del convicto, ¿no? Que lo va a ayudar Ajá, sí, a hacer digamos, más. el ejecutor del juez, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, aquí yo creo que es muy similar. Yo no sé si en México también, no sé con el narcotráfico, porque también es un tema de narcoestado y los narcogobiernos que hay en México. Acá también a Keiko Fujimori, por ejemplo, se le ha adjudicado el que pudiera ser un narcoestado de salir ella, ¿no? Porque la han vinculado también con el narcotráfico, ¿no? Con cárteles acá, a Kenji Fujimori, que tú sabes que aquí Perú, Colombia producen, Perú se produce la droga, Colombia se encarga de distribuirla y pasarla a través de México para los Estados Unidos, ¿no? Entonces es una trama, no sé, si quizás de las pocas que yo he visto de esta serie, que tiene muchos puntos en común con nuestras realidades. Claro, más refinado al estilo American Style, American Hollywood Movie, pero Sí, nos presenta así esta realidad, ¿no? Que hacemos un paralelo, pues, lo que está pasando. sí, exacto. Sí, pues al final, digamos, es un poco el contexto de la política moderna y un poco, pues justo de eso se tratan las series de televisión en nuestros días, un poco de conectar con las grandes audiencias y entonces se encuentran en estos temas comunes, a veces caen en el cliché, ¿no? O sea, digo, esto como bien dices, salen ante la prensa los Harrys de la mano, aunque detrás están poniendo el cuerno y diciendo de cosas, ¿no? O sea, esta idea del uso de los medios de comunicación por los políticos, esta cuestión de la doble moral, todas estas son cosas que enganchan, ¿no? Pero a mi parecer termina siendo una buena serie. Lástima Sí, que sí. no va a haber una tercera temporada. Ah, ¿tú Ya, crees? A lo mejor sí, ¿eh? A lo no, mejor bueno, va a leí ser las noticias dicen que ya el cast estaba listo, pero los productores sí. dijeron que no y se fueron a hacer otras cosas. Y entonces Bueno, ya estaba escrito o sea, el guión para la tercera temporada, pero ya no se hizo. Sí nos deja ahí sí, con algunas cosas, dudas y pendientes, cosas ¿no? pendientes, pero como que ya lo iban a llevar a otra dimensión fuera Sí, sí. del pueblo, digamos, pero bueno, las dos temporadas no,
no dejan nada que desear, son muy buenas. A mí, como tú bien dices, Ron Perlman me parece maravilloso, le quedó el papel como anillo al dedo. Pintadito. Además es coproductor, él es coproductor de la Sí. serie, ¿no? Entonces le ha metido ahí también billete, ¿no? Billugín. Ahora, yo te preguntaría, José Ramón, ¿en qué podríamos aplicar? Tú que eres más constitucionalista y también eres docente, también eres investigador y pues tu trayectoria también es inmejorable y demás. Que en estos tres aspectos muy importantes, ¿no? Que creo que habría que resaltar para poderle sacar un provecho. ¿Qué tendríamos que aprender de esta serie en nuestras realidades latinoamericanas desde México? Que México es muy importante también a nivel de Latinoamérica y nos vemos muchas veces reflejados por la historia de México desde la revolución y un poco la vía política, el tránsito también que ha tenido de la famosa dictadura perfecta a la democracia, ¿sí? En política. ¿Qué tendríamos que aprender en el segundo nivel, diríamos, o aspecto, en lo jurídico, ¿no? Porque seguro algunos estudiantes de derecho verán esta grabación, o algunos colegas, ¿no? O algunos jueces, ¿no? A mí me gustaría que después me pases la liga para compartirla con el grupo de jueces, fiscales y demás, y decirles que puedan ver también la serie, se las voy a compartir, ¿no? ¿Qué podríamos aprender en lo jurídico? ¿Sí? ¿Y qué podríamos aprender? No tanto de lo religioso, ¿no? Porque es un tema siempre también muy polémico, pero como sociedad civil, ¿no? Como los justiciables, que nos enfrentamos al ámbito de la defensa, ya sea en el ejercicio profesional independiente o pues también como investigadores, como abogados y como alumnos y como sociedad civil. En esos tres segmentos, ¿qué crees que deberíamos aprender? Oye, Bien. terminé siendo el entrevistado, ¿eh? De pronto, Pero me encanta porque fíjate que, o sea, lo tengo clarísimo, ¿no? Es ética. O sea, al final de cuentas, lo que le hace falta al juez Harris, o sea, es más autocrítica, ¿no? O sea, el título lo dice todo. O sea, la mano de Dios, un juez que cree que Dios le habla. O sea, les falta mucha ética a los jueces a veces, y eso implica pues, la virtud de la humildad, como digo yo, la autocrítica, porque muchas veces, como bien decías tú, hay una situación como que viene con el cargo de prepotencia, podemos decir, ¿no? De privilegios, y tienen que, entonces yo diría, en nuestros países surge la socialización, o decir, la democratización de la judicatura, o sea, que la judicatura se acerque más al pueblo. Esto que están llamando ahora los procesalistas principio de realidad, principio de ajá, inmediatez, ¿no? Que se preocupen por los hechos, por lo que sucede, no por los expedientes, ¿no? Que detrás de cada expediente no hay un número, sino una persona. Básicamente jueces más humanistas. Y eso por lo que hace a la parte del juez, por lo que hace a la parte de la política, de la democracia, pues obviamente también necesitamos una clase política mucho más responsable socialmente, con una mayor ética. Creo que ese es el tema, ¿no? O sea, que no se ostente el poder solo para fines personales, sino que se ostente justo pues, para el beneficio de todos, ¿no? O sea, lo que siempre hemos dicho, el bien social, el bien común, el bien público, y que, bueno, si uno quiere sacar también una especie de moraleja de esta serie, está en el fiscal. El fiscal pasa un poco desapercibido, incluso pasa a veces como villano, porque está tratando de enjuiciar a Harris, y uno cree que un poco es por despecho, por odio, pero en la segunda temporada Harris lo felicita y le dice que aunque le hizo la vida imposible, entiende que hizo lo correcto y que eso es siempre lo más importante. O sea, intentar hacer lo correcto a pesar de lo que vaya a suceder, ¿no? Y es un giro muy interesante porque eso resuelve la trama, no voy a decir cómo, pero uh-huh. o sea, poner atención un poco en ese personaje, el fiscal del Sí, caso Harris. sí, y yo creo que, por ejemplo, un poco desde la perspectiva de la educación jurídica, ya un poquito abordando este tema, que es importante también para la reflexión educativa de los futuros estudiantes de derecho y de nosotros Exacto. los abogados, es que también sí, somos personas, ¿no? Ayer estaba dando yo una charla de neuroderecho, que no sé, seguramente conoces un poco del Sí, 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 tema. sí vi el cartel.
Sí, y México es uno de los pioneros también en aportes del neuroderecho en América. Con Enrique Cáceres. Ándale, exactamente. Y o Gerardo La Vega, que también es muy bueno del INACIPE y Así, La demás. Vega, ajá. En La Vega. Entonces, a mí me parece que es necesario adentrarnos hoy por hoy a un estudio no solamente deontológico de teoría, de axiológico de teoría, ¿no? Sino también un poco desde la perspectiva de esto, del neuroderecho, de cómo también quizás, porque a Pernell Harris, pues su esposa le dice, no, bueno, sí, ya no sigas viendo tantas visiones porque te van a correr, te van a votar porque van a decir, este está loco, entonces fuera de la judicatura, ¿no? Entonces él Ajá, trata de exacto. mantener esta cordura y demás, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto también el perfil de nuestros magistrados, de nuestros jueces, no digo que puedan estar siendo como que la Virgen les habla, ¿no? Sino también un poco su perfilación, su criminal profiling, ¿no? Que le llaman, su perfilación criminal, porque aquí, por ejemplo, que también debes saber el tema del Consejo Nacional de la Magistratura que había, que era un equivalente al Consejo de la Judicatura Federal, el tema de nombramiento de magistrados y demás, tenían un perfil psicológico, de verdad que te digo, que era increíble, parecían delincuentes. Eso se evidenció después de todo este tema de los cuellos blancos, del puerto, de toda esta maquinaria de corrupción y de organización criminal que ha habido hace 2 años acá en el Perú y que ha manchado mucho, ¿no?, la credibilidad de lo que era el Consejo Nacional de la Magistratura y de muchos jueces, ¿no?, que han sido y son corruptos, ¿no? E inclusive hay estudios que se han hecho, hay un estudio de un neurocirujano acá en Perú de la Universidad de Cayetano Heredia, que es la más prestigiosa en el ámbito de las ciencias, que lo ha publicado su artículo en la revista Neurosciences, de una revista muy prestigiosa de neurociencia, que señala lo que también está comentando la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y muchos artículos en inglés, que la corrupción, por ejemplo, es un problema de carácter también psiquiátrico, es una Sí, sí, enfermedad. sí, sí. Sí, sí. Entonces, también eso es importante tenerlo en cuenta. No es solamente el mal moral, ¿no?, sino también el condicionamiento que pueda haber a nivel de el funcionamiento neurofisiológico del cerebro, no para eximir, ¿no? Yo les decía ayer a los jueces, magistrados de la Corte Superior de la Selva Central, no es un tema para eximir, o sea, ok, le falta endorfina, le falta noradrenalina, ¿no? O serotonina, o dopamina, no. Es un tema que también es necesario poner sobre la mesa y entenderlo a la luz también de la ciencia y comprender el comportamiento humano, porque a eso finalmente creo que la serie también aborda, ¿no? Cómo se comporta un político, cómo se comporta un juez, cómo se comporta su familia, cómo se comporta el ser humano, ¿no? En cualquier estamento, ¿no? Entonces, eso a mí se me hace también muy interesante de reflexionar, ¿no? Sí, no, pues fíjate que con eso yo cerraría porque no lo había notado. Efectivamente es un mal de nuestros tiempos, la salud mental, como dices tú, la Organización Mundial de la Salud, y con esta pandemia se ha intensificado y tendríamos que estar pendiente entonces en todo el sector público y sobre todo, como dices tú, para los profesores de derecho, para los pedagogos, estar alertas con este tema, porque efectivamente pues jueces con depresión, jueces con ansiedad, seguramente lo sabrá, y entonces, Estresados. claro, ¿cómo va a repercutir eso en la justicia? Muy bien, Pablo, pues se nos agotó el tiempo. Sí, José Ramón, estuvo excelente. Muchas Muchas gracias gracias. por invitarme. No, gracias a ti por tus reflexiones y bueno, pues te deseamos mucha suerte y éxito. Gracias. Claro que sí, gracias, José Ramón. Igual te mando un abrazo. Ya nos vamos a ver en esta invitación que te voy a hacer para lo del curso de interpretación constitucional y a ver si de pronto van a haber nuevas series. Hay series muy similares. Estaba yo viendo que está Sneaky Pete, Boss, Secret and Light, Magic City, Mad Dog Power y demás, una serie como este tipo, que Nos de pronto damos, en el futuro las nos damos comentaremos. cita para, sí, hay que organizar otro programa. Claro, Ya, e dalo invitar a hecho. otros colegas también que les gusten el cine, la serie y demás. ¿Sale? Te mando un Dale. abrazo, pues. Así Esto que fue suerte. Democracia en Pantalla. Yo soy José Ramón Narváez Hernández. Democratiza lo que miras, dale inclusión a tu emoción. Nos vemos a la próxima.